Todo empezó no con una prueba, sino con una sensación que poco a poco empezó a crecer alrededor de Lupita Villalobos porque, durante meses, su relación había proyectado estabilidad, especialmente después de su boda el 29 de agosto de 2025 en Toledo, España, un evento que se compartió en redes y que reforzó la idea de que estaba en una etapa sólida, una relación que muchos percibían como bien construida, bien llevada y en crecimiento. Pero conforme avanzaron los meses, particularmente hacia marzo de 2026, comenzaron a aparecer cambios que no eran evidentes a primera vista, pero que, para una audiencia acostumbrada a observar cada detalle, resultaban suficientes para generar dudas. No fue un anuncio ni una declaración, fue simplemente la forma en la que se empezó a comportar el contenido en redes: menos publicaciones en pareja, más contenido individual, una presencia más separada que conjunta, interacciones más limitadas, menos visibles, más cuidadas. Y aunque nada de eso por sí solo confirmaba un problema, en conjunto comenzó a generar una narrativa que se fue construyendo sin necesidad de una sola prueba concreta, porque en redes sociales el contexto lo es todo, y cuando algo cambia, aunque sea ligeramente, alguien lo nota y lo señala, y cuando alguien lo señala, otros comienzan a observar con más detalle. Y así fue como la conversación empezó a tomar forma, primero con comentarios aislados, después con teorías más elaboradas, hasta que el tema dejó de ser una simple sospecha y comenzó a convertirse en un tema recurrente dentro de comunidades digitales que siguen de cerca este tipo de contenido. Fue entonces cuando comenzaron a intervenir cuentas de entretenimiento y creadores que se dedican a analizar este tipo de situaciones. Perfiles como El Rey Tocino, también conocido como Israel Ramírez, Reina Venenosa, y menciones dentro del entorno de Holly Milkhouse empezaron a hablar de lo que ellos describían como una posible crisis matrimonial. Incluso algunos fueron más allá y mencionaron la posibilidad de un divorcio, y en ciertos casos se introdujo directamente la palabra infidelidad dentro de la conversación. Lo importante aquí es que ninguna de estas versiones estuvo acompañada de una prueba verificable. No hubo evidencia directa, no hubo confirmaciones oficiales. Lo que hubo fueron versiones, interpretaciones y supuestas fuentes cercanas que nunca se pudieron comprobar públicamente. Pero eso no impidió que la historia creciera. Al contrario, la hizo más atractiva para la audiencia, porque cuando no hay una verdad clara, la gente llena los espacios con suposiciones, y ahí fue donde empezaron a aparecer los llamados indicios. Lupita asistiendo sola a ciertos eventos como la boda de un tal Fredo, la ausencia de Juan Luis en ese tipo de apariciones públicas, la falta de elementos visibles como anillos en algunas publicaciones, interacciones en TikTok que algunos usuarios consideraron fuera de lo habitual, detalles que en otro contexto podrían haber pasado desapercibidos, pero que en ese momento fueron interpretados como señales de algo más grande. Y es importante recalcar que esos indicios no constituyen una prueba, son interpretaciones, pero en redes sociales las interpretaciones pueden tener tanto peso como los hechos, especialmente cuando muchas personas coinciden en ver lo mismo. Y así fue como la narrativa comenzó a consolidarse. Lo que inició como una duda se transformó en una teoría y posteriormente en una creencia compartida por una gran cantidad de usuarios hasta que el tema alcanzó un nivel de exposición suficiente como para que Lupita Villalobos decidiera intervenir directamente. El 22 de marzo de 2026 publicó un mensaje en Instagram donde abordó la situación. En ese mensaje reconoció que sí estaba atravesando un momento complicado en su relación, lo cual confirmó que había una crisis real, pero al mismo tiempo fue clara y directa al negar que hubiera existido una infidelidad. Afirmó que Juan Luis no le había sido infiel y que los problemas que estaban enfrentando no tenían relación con engaños. Además, pidió que se dejara de difundir esa versión y enfatizó que su esposo no es una figura pública, lo que también implica que hay límites en lo que se debería exponer o discutir públicamente. Ese mensaje es hasta ahora la única declaración directa y verificable sobre el tema por su parte, y no ha sido contradicho con evidencia pública. Sin embargo, la dinámica de las redes sociales no se detiene con una aclaración, porque la narrativa ya estaba en marcha, y cuando una historia ya está instalada en la mente de las personas, es muy difícil modificarla, incluso cuando se presenta información que la contradice. Días después, el 24 de marzo de 2026, Lupita participó en el podcast ¿Qué le importa? Con el Capi Pérez, donde en un contexto relajado y en tono de broma, mencionó la frase «llevo ya varios divorcios». Esa frase fue suficiente para reactivar toda la conversación. Muchos la interpretaron como una confirmación de que la relación actual había terminado, pero los datos disponibles indican que públicamente solo se tiene registro de un divorcio previo en 2019, donde ella misma ha contado que hubo una
infidelidad, pero esa situación corresponde a su primera relación y no a la actual con Juan Luis. En ningún momento confirmó un segundo divorcio ni una separación oficial. Aún así, la interpretación colectiva volvió a inclinarse hacia la narrativa de ruptura, porque en redes el contexto muchas veces se pierde y las frases se toman de manera aislada. Mientras todo esto sucedía, Lupita también compartió reflexiones sobre la pérdida de privacidad, señalando que cuando una situación personal se vuelve mediática, se convierte en un espacio donde todos opinan sin conocer la realidad completa, describiéndolo como un circo, lo cual no agrega nueva información sobre el estado de su relación, pero sí confirma el impacto que tuvo la exposición pública en su vida personal. Y al analizar todos los elementos disponibles hasta este momento, los hechos comprobables siguen siendo consistentes. Existe una crisis en su relación, que ella misma confirmó, existe un desmentido explícito sobre la infidelidad, los rumores surgieron a partir de cuentas de entretenimiento y creadores de contenido sin pruebas verificables, los indicios que circularon fueron interpretaciones de comportamiento en redes sociales y no evidencia directa, no hay confirmación pública de divorcio con Juan Luis, y el único antecedente de infidelidad confirmado por ella corresponde a una relación pasada en 2019. Sin embargo, a pesar de que los hechos son claros, la narrativa de la infidelidad continúa presente, lo que demuestra cómo en la era digital la percepción puede tener más impacto que la información confirmada, y cómo una historia puede crecer, transformarse y mantenerse vigente incluso cuando los datos disponibles no respaldan completamente la versión más viral, convirtiendo este caso en un ejemplo claro de cómo funcionan las dinámicas de información, interpretación y viralidad en redes sociales, donde no siempre gana lo que está comprobado, sino lo que resulta más creíble o más atractivo para la audiencia.